¿Dudas? Calma que aquí estoy yo. Muy buenas para todos, mañanas, tardes, noches. Estamos aquí para aprender alguito y en este video presentamos un podcast con la Universidad Simón Bolívar, específicamente de Mecánica de Materiales 1. Bueno, llevo la mayoría del día disociando un poquito. Disociando metafóricamente, o sea, procrastinando verdaderamente. Así que vamos a hacer al menos una actividad corta que me vuelva a poner en sintonía con mi propósito. Amén, amén. Entonces vamos a hacer el primer problema del parcial 3. Es uno bastante sencillo realmente. Leemos el enunciado. Problema 1. Inicialmente el sistema mostrado se encuentra a una temperatura de 77 grados Fahrenheit y la holgura entre la viga de acero empotrada y la pared mostradas en la figura es T igual 0.03 pulgadas. Aquí tenemos una pared, una viga empotrada a dicha pared con una longitud de 6 pies. Hay una pared que está más lejos, hay una holgura T de 0.03 pulgadas. E inicialmente este sistema está a 77 grados Fahrenheit. Luego, la temperatura del sistema incrementa y en cierto instante la viga empieza a tocar la pared. Calcule la temperatura del sistema en ese preciso instante, sabiendo que para el acero el coeficiente de dilatación lineal térmica o el coeficiente térmico de dilatación lineal es igual a 6.5 por 10 a la menos 6 entre Fahrenheit, entre grados Fahrenheit o Fahrenheit a la menos 1. Y que el módulo de Young o módulo de elasticidad de este material de acero es de 29 por 10 a la 6 PSI. Esto tiene un valor de 10 puntos. Entonces lo primero que hacemos es plantear la ecuación de dilatación lineal térmica. Delta L, cambio de longitud por un cambio de temperatura, va a ser igual a alfa, el coeficiente de dilatación térmica lineal, por la longitud inicial del sistema, que es 6 pies, por delta T. Donde aclaramos, básicamente nos están preguntando, mira, ¿a qué temperatura empieza esta barra a tocar esta pared? Entonces claro, para que esta barra toque esta pared tiene que experimentar un estiramiento equivalente a T. O sea, delta L, para este caso, va a ser igual a 0.03 pulgadas, que es la propia T, la propia holgura T. Bueno, aquí tenemos el alfa, el omega, el sub 0, chiste bíblico. La longitud inicial, fíjense, queremos que todo esté en la misma longitud, en las mismas unidades de longitud, porque esta longitud está en pies y esta holgura está en pulgadas. Así que esta longitud, como me parece más fácil a mí, esta longitud la paso a pulgadas. ¿Por qué? Porque en cada 12 pulgadas conforman un pie. Entonces, claro, tomo estos 6 pies y los multiplico por 1. Y 1 puede escribirse como la fracción unitaria en el sentido de que equivale a 1. De 12 pulgadas de numerador y entre un pie de denominador. Se me dan los pies y me queda que la longitud de esta barra o viga en pulgadas es 72 pulgadas. Entonces, plantear que la holgura era esto valía 2 puntos. Encontrar L sub 0 en pulgadas valía 2 puntos, pero no necesariamente era esto lo que había que hacer. También podías pasar la holgura a pies e igualmente obtenías estos 2 puntos. Lo importante era congruencia en las unidades. Quizás ni siquiera era estrictamente necesario encontrar pasar las unidades, sino que durante el cálculo podías convertir unidades de forma conveniente sin necesariamente ya explícitamente L sub 0 en pulgadas o delta L en pies. Sí, igual eso te conducía al resultado si hacías la conversión en algún momento propicio. Finalmente, finalmente todavía falta. Delta T, el cambio de temperatura, es igual a temperatura final menos temperatura inicial. Esto es simplemente la definición de un delta de magnitud. Entonces aquí ya tenemos todos los ingredientes para manipular esta ecuación de dilatación lineal térmica. Despejo delta T de acá, me queda que es igual a delta L entre alfa por L sub 0. Sustituyo delta T por T final menos T inicial. Y paso esta T inicial al otro lado sumando. Y me queda que la temperatura final es la temperatura inicial más delta L entre alfa L sub 0. Sustituyo los valores numéricos con mucha parsimonia. Y me queda que la temperatura en grados Fahrenheit, la temperatura necesaria para que esta barrita toque la pared, para que empiece a tocar la pared, es de 141.1026 grados Fahrenheit. Y esto valía los 6 puntos restantes del problema. Si se preguntan por qué di el módulo de elasticidad o módulo de Young, para confundir, es un problema estúpidamente fácil. Era para que se preguntaran, mira, entonces la condición será esta simplemente, o será que hay un esfuerzo axial. Y bueno, eso está revelado en el enunciado. Calcula la temperatura del sistema en ese preciso instante en el que la barra empieza a tocar. Cuando empieza a tocar, la normal es 0 o cercana a 0. O sea, si se quiere 0 por derecha,
en unidades correspondientes de fuerza en ese sistema que se está estudiando. Entonces, claro, era tan sencillo como hacer esto. Tenía que poner un pequeño detalle confuso. Bueno, estoy tan motivado con estos 5 minutos de trabajo que voy a ver si incluso hago el segundo problema. O lo expongo. La razón por la que no había expuesto, la razón por la que los problemas están hechos y no lo estoy haciendo en tiempo real, era que me pasó de nuevo, desconecté la computadora, desconecté varias cosas. Y bueno, básicamente, cuando grabé esta solución, el micrófono no estaba configurado en OBS Studio, el programa que uso para grabar, entonces estaba en mudo la grabación. Entonces, ¿por qué no hacerlo un poco más interactivo, más corto? Ahora que ya está resuelto, nada más tengo que narrar lo que está ocurriendo, lo que está escrito ya. Entonces vamos con el problema 2. La sección crítica de una viga viene dada como se muestra en la figura. Tenemos aquí una viga en T, es una viga en T analítica porque son simplemente la superposición de dos rectángulos, pero ese rectángulo, digamos que tiene dimensiones desconocidas y tiene unas dimensiones dadas en función del parámetro D. Esto es 5D, este ancho menor es D, esta altura de acá hasta acá es 5D, el complemento de altura es D, para una altura total de 6D, por así decirlo. Altura en el sentido de la extensión vertical de la T. Y bueno, esta sección transversal, que es la sección transversal crítica de una viga, está sometida a una fuerza normal interna de la viga, interna a la viga, N a compresión de menos 25 newtons, menos 25 para reforzar que está a compresión. Y también está sometida a un momento flector de 1 newton por metro. El momento va hacia la izquierda, eso parece ser, diría yo que flexión positiva, porque aquí puse el más, pero lo puedo confirmar. Puedo apuntar mi dedo pulgar en el sentido de este momento flector y giro mis dedos de mi mano derecha, tomo el pulgar de mi mano derecha, lo apunto en este sentido e introduzco giro mis dedos en sentido natural de mi mano derecha, los otros 4 dedos, con el pulgar apuntado hacia la izquierda, como está el momento flector interno, y hacia arriba de este centroide, que esto debe ser el centroide al ser el punto de aplicación de la normal y el momento flector, justo arriba de este centroide hay compresión y debajo hay tracción, porque mis dedos entran a esta parte de la viga y salen de esta parte de la viga, la punta de mis 4 dedos, del índice al meñique de mi mano derecha. Entonces así confirmo que esto es efectivamente flexión positiva, lo que es congruente con el hecho de que aquí hay un signo más. Entonces, determine la máxima magnitud del esfuerzo normal para la sección, indique dónde tiene lugar y especifique si se trata de tracción o de compresión. Esto por un valor total de 15 puntos. Entonces aquí yo hago mi descomposición de la T en 2 rectángulos, uno vertical y otro horizontal. Tengo mi sistema inicial, mis ejes U y V, dependiendo de cómo lo quieran decir, a esta V o V, a la B la bidental o labiodental, como le dicen los españoles. Entonces, U es mi eje horizontal de referencia, lo pongo en la base de la figura, porque no sé dónde está el centroide. Eso es lo que voy a averiguar, parte de lo que tengo que averiguar. Y B es mi eje vertical, ese sí está en toda la mitad. No es importante que esté en la mitad, en MK2 sí importa que esté en toda la mitad. Pero aquí, como en realidad solamente vamos a usar la componente vertical del centroide, es irrelevante si este eje vertical es de simetría o no. O sea, tiene que plantearse así, pero son ejes auxiliares, no es mal de morir, pero sí, yo lo pongo en el medio de todos modos. Entonces, bueno, empiezo con mis cuestiones. Bueno, la altura de este rectángulo era 5 veces D, donde D era de 12 milímetros. Entonces, este es el total, esto es 1, esto es 2, esta es la descomposición. Al hacer la descomposición correcta valía 2 puntos. Y bueno, la base de este rectángulo es D, que son 12 milímetros. La altura es 5D, que 5 por 12 es 60, listo. Tomo ahora este rectángulo horizontal. Su base es 5D, o sea 60 milímetros, y su altura es D, 12 milímetros. Ambos tienen la misma área porque básicamente tienen intercambiadas la base y la altura. 12 por 60, 720 milímetros al cuadrado. La sumo para obtener el área total, que es un valor importante cuando vayamos a calcular el esfuerzo normal total. Y bueno, los centroides se pueden calcular visualmente.
este primer centroide tiene que estar en toda la mitad, ambos centroides están en toda la mitad del rectángulo, de la altura del rectángulo. Entonces la componente vertical del centroide del primer rectángulo, esto mide 60 de alto, el centroide tiene que estar en 30, porque la base del rectángulo coincide con el eje horizontal U, desde el cual medimos esas alturas B. Entonces este centroide está en 30. Luego, este otro es un poquito más engañoso en el sentido de que no empieza, su base no coincide con el eje U. Entonces, su base está ya a una altura de 60. Claro, a partir de la base, el centroide está en la mitad de la altura. Si esta altura es 12, la mitad de la altura es 6 milímetros. O sea, ese centroide está 6 milímetros por encima de la base, pero la base está 60 milímetros por encima del eje U. Así que esto mide 60 más 6, 66. Ok, ahora me toca calcular el primer momento de área de ambos rectángulos. Y el momento de área no es más que el producto entre el primer momento de área respecto al eje U, no, es simplemente el área de la porción por la altura B de su centroide. Para este me da 21.600, para el otro me da 47.520. Sumo ambos para obtener el momento de área respecto al eje U de la figura total. Y ahora dividiendo, escuchen esto, dividiendo el momento de área resultante respecto al eje U, lo divido entre el área total y obtengo el centroide global de la figura, el centroide de la figura total, 48 milímetros medido desde aquí, desde el eje U, desde la base de la figura, por así decirlo. Vamos ahora con la parte de las distancias con el centroide. A ver, y es básicamente restar esto. Básicamente 30 menos 48 en valor absoluto. 30 menos 48 menos 18 me da 18 milímetros. Así que aquí está, distancia entre el centroide global, que es aquí donde marqué el eje Z hacia la izquierda, y el centroide local de esta porción 1. El centroide global es el de la figura completa, aquí en moradito, aquí en moradito, aquí en moradito. El centroide esto está un poco más abajo, este está en 30, este está en 48, entonces la diferencia es de 18 milímetros. Lo mismo por acá, por cierto. Este centroide en verde, el local de la figura, está por encima del centroide global de la T completa. Y sigue siendo 66 menos 48, es igualito a 18. Claro, está igual de lejos de ambos. Sí, en este caso sí, está igual de lejos porque da la casualidad o la causalidad, si se quiere, que no me gusta esa palabra, pero la quise mencionar, de que ambas porciones tenían la misma área. Entonces el centroide, al ser solamente dos porciones, el centroide va a estar igual de lejos de ambas porque ambas tienen la misma área. Es como que dos materias valgan la misma cantidad de créditos. El promedio ponderado se convierte en una especie de promedio simple. El promedio simple queda igual de lejos de ambas notas, por así decirlo. Bueno, todas estas ya tenemos las distancias con los centroides. Ahora podemos calcular el centroide de cada porción con respecto, o sea, el momento de inercia de cada sección respecto al eje horizontal que pasa por su centroide. Entonces, esta figura 1 calculó su momento de inercia respecto a este eje verde horizontal. Me da esto. Hago lo propio con el rectángulo horizontal, calculo su momento de inercia respecto al eje horizontal que pasa por su centroide, este eje verde de acá. Me da esto. Notamos que es más pequeño porque su altura es más reducida. Al final es la inercia respecto a un eje horizontal. Mientras más separación vertical haya entre los extremos de la figura, los extremos verticales, vamos a decir, mayor va a ser la inercia. Entonces este tiene más altura que este, ambos tienen la misma área. Tiene sentido que este tenga más inercia respecto a un eje horizontal. Ok, ahora vamos con la inercia de traslación. Y ambas tienen la misma inercia de traslación. ¿Por qué? Bueno, porque ambas tienen la misma área y en consecuencia la misma, en este caso al ser solamente dos porciones, tienen la misma distancia con el centroide. Entonces ambas inercias de traslación dan lo mismo. Área por distancia al cuadrado. Para ambos da 233.280 milímetros a la 4. ¿Okay? Y bueno, sumo todas las inercias y me queda básicamente, sumo las inercias centroidales, sumo las inercias de traslación y sumo estos dos valores ahora. 224.640 milímetros a la 4 más 466.560 milímetros a la 4. Esto va a ser la inercia total. A mí me dio 691.200 milímetros a la 4. Esto valía 2 puntos. El área total valía 2 puntos. El centroide global valía 2 puntos. 2. Entonces ahora, claro, pasemos estos de milímetros a la 4 y milímetros al cuadrado, pasémoslo al sistema internacional, metros al cuadrado, metros a la 4, según lo que sea la unidad original. Entonces, el área
1440 milímetros al cuadrado es lo mismo que 1440 por 10 a la menos 6 metros al cuadrado. Esto es 1.44 por 10 a la menos 3 metros al cuadrado. El esfuerzo disculpen. La posición centroidal era de 48 milímetros. La posición centroidal global era de 48 milímetros. Lo divido entre 1000. Me da 0.048 metros. Entonces la inercia total respecto al eje Z también en los metros a la 4 lo multiplico por 10 a la menos 12. Porque claro, cada milímetro es 10 a la menos 3 metros. Pero está a la 4, 10 a la menos 3 a la 4. Potencia una potencia, 10 a la menos 3 por 4 es 10 a la menos 12. Entonces claro, haciendo notación científica, corriendo el punto convenientemente, me queda que la inercia total respecto al eje Z de la figura en T 6.912 por 10 a la menos 7 metros a la 4. El esfuerzo máximo estará en los extremos verticales de la sección transversal. Entonces calculo la Y del tope, que es la B del tope menos la B del centroide. La B del tope me da 0.024 metros. Un punto esto. Luego la Y de la base es la B de la base menos la B del centroide. La B de la base, recuerden, es 0 metros. Claro, la base con respecto a la base está en 0. Y el tope con respecto a la base está en 6D, en 72 milímetros. Por eso esto era 0.072 milímetros. A esto le restaba la B centroidal, que era 0.048 metros. Por eso es que me da 0.072 menos 0.048 me da 0.024. Facilito. Ahora, el de Y de la base es todavía más fácil, porque el V de la base o el B de la base, la posición en la que se ubica la base de la figura es 0 metros con respecto al eje U. Entonces, el Y de la base es simplemente el negativo del centroide. Pues claro, básicamente, ahora este eje centroidal mido todo desde este eje centroidal morado. La base va a estar la distancia del centroide por debajo del eje, o sea, va a estar negativo. Si el centroide está 48 milímetros por encima de la base está 48 milímetros por debajo del centroide. O sea que la base con respecto al centroide está en menos 48 milímetros. Lo paso a metros y me da menos 0.048 metros. ¿Ok? Entonces, bueno, empiezo a sustituir valores aquí. Evalúo primero en el tope. Sustituyo numéricamente el momento efectual interno, la Y del tope. No me olvido de este signo menos, porque no estoy calculando el esfuerzo máximo, sino que estoy calculando el esfuerzo directamente en el tope o en la base. Son los candidatos, pero no estoy usando el valor absoluto porque este no es un perfil simétrico respecto al eje horizontal. Entonces, no vale la ecuación esa con los valores absolutos, porque ahorita tengo combinación de carga axial acá y de carga por flexión, que es el momento flector. Entonces, claro, tengo que calcular mi cuestión con el signo para ver dónde es mayor el esfuerzo normal resultante. Producto del efecto combinado de la carga axial y del momento flector. Entonces me dio que en el tope el esfuerzo es de menos 52.0833 kilopascales a compresión. Perfecto. Claro, y tiene sentido, esto era flexión positiva, tiene sentido que haya compresión por arriba del centroide, porque el tope está por arriba del centroide, por supuesto. El tope es el techo de la sección, por así decirlo. Ahora vamos con el sigma en la base. Hago lo mismo, pero evaluando en el Y de la base. Todo aquí la diferencia es que en la Y del tope sustituyo Y por 0.024 metros. Y aquí en el Y de la base lo sustituyo por menos 0.048 metros. Y por supuesto, la normal, por si acaso, se sustituye con signo. Es una normal a compresión, se sustituye menos 25 newtons, que creo que era lo que valía la normal. Y aquí lo mismo, menos 25 newtons. El M era más 1 newton metro, me acuerdo. Era positivo porque es flexión positiva. Entonces, claro, los signos del momento flector y de la fuerza normal interna se sustituyen según si tienes flexión positiva o flexión negativa, el del momento. Y la normal se sustituye con signo positivo si hay tracción y con signo negativo si hay compresión. En este caso era compresión, se sustituye N con signo negativo, menos 25 newtons, que creo que era lo que valía la normal ahí. Y ahora me da que el sigma en la base es más 52.0833 kilopascales a tracción. Entonces miren que los módulos de estos dos esfuerzos en el tope y en la base son iguales. Un problema tricky con truco. Y ahora resulta que el esfuerzo en ambos extremos se da el esfuerzo de máxima magnitud. En el tope es a compresión y en la base es a tracción. Como en un perfil asimétrico pudo haber pasado asimétrico respecto al eje horizontal, quiero decir, porque sí es simétrico respecto al eje vertical, pero simetría simple, solamente simétrico respecto al eje vertical Y.
no es simétrico respecto al eje horizontal Z, vamos a decir. ¿Cómo puede pasar que los esfuerzos sean iguales? Bueno, porque hay una compensación de la asimetría vertical con la flexión. Básicamente la combinación de la flexión, porque la flexión tiene un signo arriba del centroide y otro signo por debajo del centroide, eso compensado con la diferencia de alturas del tope y de la base, la diferencia de distancias del tope y de la base con respecto al centroide, se compensan de modo que los esfuerzos, si bien tienen sentidos opuestos en el tope y en la base, compresión y tracción respectivamente, tienen la misma magnitud en ese punto. Entonces, como resumen, el esfuerzo máximo tiene esta magnitud, 52.0833 kilopascales. Y claro, el Y crítico 1 es la Y del tope, que está a 0.024 metros, y aquí hay compresión. Y el Y crítico 2, la altura crítica 2, es la Y de la base, que está a menos 0.048 metros, o sea, 0.048 metros por debajo del centroide, y aquí hay tracción. Esto valía 3 puntos, reportar este resultado correctamente. Ok. Vamos ahora, van apenas 20 minutos, qué interesante. Ahora vamos con el problema 3. Vamos a ver la solución del problema 3. Y creo que este será el más largo. ¿O no? No, ni tanto. Ok, problema 3. Sabiendo que para el acero, sigma U es igual a 450 megapascales y considerando que 100 kilos equivalen a 220.462 libras, que la gravedad es de 9.81 metros sobre segundo cuadrado y que un pie equivale a 30.48 centímetros, 30.48 centímetros es lo que equivale a un pie, escoja el perfil Sidor Ni de acero más adecuado para soportar las siguientes cargas con un factor de seguridad Fs igual 3.0, esto por 15 puntos. Y bueno, básicamente aquí yo planteo mi ecuación del esfuerzo máximo para un perfil simétrico respecto al eje horizontal Z, como lo es el perfil Isidor, que es simétrico tanto respecto al eje vertical que pasa por el centroide como respecto al eje horizontal que pasa por el centroide. Entonces el esfuerzo máximo es una magnitud, es un valor absoluto, un valor estrictamente positivo, es valor absoluto del momento flector en la sección crítica entre el módulo de sección respecto al eje Z de la sección crítica más la normal A más la normal en la sección crítica en módulo entre el área de la sección crítica. Pero claro, aquí no hay normal, aquí no hay cargas axiales, aquí es solamente una fuerza cortante. De hecho, vamos a analizar el problema. Aquí tenemos una viga articulada en el extremo izquierdo A, apoyada simplemente en un rodillo en B. La viga únicamente se sometía a una carga externa, que es una carga cortante distribuida externa de 1400 libra-fuerza sobre pie, constante a lo largo de toda la longitud de la viga, que esa longitud es de 3.28 pies. Ok. Entonces, no es que estoy despreciando la fuerza normal, sino que no hay fuerza normal. Como no hay fuerzas normales externas, la reacción horizontal en esta articulación va a ser cero. Entonces, por eso de una vez, esto me lo puedo trabajar como si se tratara de flexión pura, porque se trata de flexión pura. Bueno, no es exactamente flexión pura, en el sentido de que, porque flexión pura es otro concepto, o sea, me refiero, aquí únicamente hay esfuerzos normales por flexión, pero no es flexión pura, porque la flexión pura realmente es un concepto más teórico que hace referencia a que la viga está únicamente sometida a momentos flectores libres, que son las únicas cargas externas que actúan sobre la viga. Esto no es flexión pura, porque si bien no vamos a tener cargas axiales, hay fuerzas, o sea, aquí hay una fuerza cortante distribuida. Entonces, no es flexión pura, en el sentido de que las fuerzas externas no son simplemente, las cargas externas no son simplemente dos momentos flectores en los extremos. Eso es todo. Entonces, el esfuerzo máximo va a venir dado por la magnitud del momento flector interno dividido entre el módulo de sección. Y el esfuerzo admisible definámoslo como el esfuerzo último entre el factor de seguridad. Que el esfuerzo último 450 megapascales, el factor de seguridad 3.0 en este caso. Entonces, nuestra ecuación, por así decirlo, para resolver es plantear que para que la viga no falle, el esfuerzo máximo, o para que la viga cumpla nuestros criterios de diseño, el esfuerzo máximo que va a sentir un punto cualquiera de la viga, el punto más exigido de la viga, el punto en el que el esfuerzo es mayor, tiene que ser menor o igual que el esfuerzo admisible. Así te aseguras de que, mira, si el punto, o sea, ¿cómo te aseguras de que en un cierto salón ¿cómo te aseguras de que los que van a ver mecánica de materiales 2 sean personas capacitadas? Bueno, te aseguras de que los que vieron mecánica de materiales 1 solamente puedan aprobar a partir de 50. Entonces ya sabes que mecánica de materiales 2 solamente van a estar aquellos que hayan sacado 50 o más
en el curso anterior, Mecánica de Materiales 1. Entonces, claro, si el esfuerzo máximo, o sea, si el esfuerzo máximo que se siente, si el punto más exigido de la viga, es decir, aquel en el que se da el esfuerzo máximo, siente un esfuerzo menor o igual que el admisible, pues todos los demás por descarte van a sentir esfuerzos menores y por ende también van a satisfacer que son ser menores que el esfuerzo admisible. Y por ende la viga entera va a satisfacer el esfuerzo admisible. Y basta con decir, mira, si el punto más exigido satisface, puntos menos exigidos también van a satisfacer. Así de simple. Calculo el esfuerzo admisible, me da 150 megapascales, esto por un punto. Este despeje del módulo, a partir de aquí despejo el módulo de sección respecto a la GZ, y ese despeje valía un punto. Transformo la longitud, la transformo de pies a sistema internacional, o sea, a metros. ¿Y por qué hago esto? Bueno, porque la tabla, muchachos, la tabla ya les comento bien. Esa tabla que ustedes van a ver aquí bueno, no importa, aquí está. Esta tabla está toda en centímetros, milímetros. Aquí no hay nada de pies, aquí no hay nada de pulgadas. Continuemos. Entonces por eso transformo 30.48 centímetros son un pie. Entonces multiplico por esa fracción unitaria de conveniencia, abajo por los pies para deshacerme de los pies, y 30.48 centímetros arriba para implementar los centímetros. Se me van los pies, me queda esto en centímetros, lo divido entre 100, me queda en metros. También las 1400 libras fuerza sobre pie las paso a newton sobre metro, sabiendo que la gravedad es 9.81 metros sobre segundo cuadrado. Entonces aquí transformo mis unidades. Esta fracción multiplico para pasar de pies a centímetros, luego multiplico por esta fracción para pasar de centímetros a metros, luego multiplico por esta fracción para pasar de kilogramos fuerza a libra fuerza, y luego multiplico por esta fracción para pasar de kilogramos fuerza a newton. Perdón, para pasar de, o sea, aquí quiero pasar de libra fuerza a kilogramos fuerza, y aquí quiero pasar de kilogramos fuerza a newton. Y bueno, finalmente me queda que la W sub 0 en newton sobre metro es de 20.438.4679 newton sobre metro. Entonces la fuerza resultante va a ser, como es una carga rectangular, va a ser simplemente, como pueden ver acá, una carga rectangular va a ser simplemente el área de este rectángulo, que es la altura, que es la intensidad de la carga distribuida, por la base por altura. Claro, ya pasé todo a sistema internacional, W sub 0 por L va a ser esta fuerza resultante, que geométricamente es el área ficticia. Me queda 20.433.2357 newtons. Y aquí aclaro que la adecuada conversión de unidades, donde correspondiese en el problema, vale 3 puntos. No necesariamente tenía que hacerse de esta forma, pero con tal de que pudieran usar la tabla de manera propicia, a pesar de que la tabla estaba en sistema internacional, no internacional, pero en milímetros y centímetros, en unidades, en alguna potencia. Si pudieron manejar la tabla adecuadamente mediante una conversión propicia de unidades, pues van a tener esos 3 puntos de todos modos. Si no, bueno, qué lástima. Ahora presento el diagrama de cuerpo libre, o sea, ahora hago la estática, perdón. Sí, con el diagrama de cuerpo libre reducido, esta fuerza resultante de la carga rectangular queda en todo el medio porque es uniforme. Y bueno, ahí obtengo, claro, por la simetría, A sub y B sub y van a hacer lo mismo y van a ser de hecho en la mitad de la fuerza resultante, cada una. Entonces, son iguales. Mitad de la fuerza resultante. De todos modos aquí lo demuestro calculando momentos respecto al punto A. Luego en la sumatoria de fuerzas horizontal no hay fuerzas activas en dirección axial, entonces sumatoria de fuerzas en X es A sub X, que es igual a 0, A sub X es igual a 0 de una. Aquí no le puse demasiado valor a las reacciones, no recuerdo por qué. Curioso. Y bueno, aquí está el diagrama de la carga. Ahora para los diagramas, si uso el sistema original, pongo mis reacciones si son puntuales, pero la carga externa, la carga activa, pues claro, tanto las reacciones como la carga activa son externas, pero tanto mis reacciones como mis cargas activas
van a estar en su estado original. Las reacciones siempre son, o sea, sí son puntuales en este caso, pero la carga activa era distribuida. Entonces la pongo distribuida para hacer los diagramas. Es un error puntualizarla, reducirla para los diagramas, porque no es lo mismo tener una carga distribuida. El diagrama de momento efector cambia si es una carga distribuida o si es esta carga puntual. Entonces tú tomas el sistema original. Si hago mi diagrama de la carga distribuida, es simplemente el rectángulo, pero negativo, porque definimos esto es W asterisco. Definida negativa hacia abajo. Entonces esto es menos W sub 0. Aquí si quiero puedo poner esto así. Pero no es menester, o sea, es una carga distribuida externa. No me voy a morir por decir que no empieza en 0, que sí empieza en 0. Eso nos importa es con las internas, más que todo. Esto valía 1.5 puntos. Esta área es importante porque esto es lo que va a bajar el diagrama de fuerza cortante interna a lo largo de la longitud de la viga. Entonces esta área es menos LW sub 0. Y claro, aquí yo lo hice todo simbólico. En el momento me pareció conveniente. Este es el diagrama de la fuerza cortante interna. Pero claro, en la fuerza cortante interna tengo que tomar en cuenta las cargas cortantes concentradas. Entonces al comienzo A sub Y es W sub 0 por L entre 2. Entonces las fuerzas cortantes externas concentradas hacia arriba se traducen en saltos hacia arriba en la gráfica de fuerza cortante interna. Entonces empiezo en 0, como empieza la gráfica de fuerza cortante. Bueno, y también cierro en 0, eso es importante también. Empiezo en 0, pego el salto por causa de esta fuerza cortante externa concentrada. Y luego bajo esta área. La bajo porque, bueno, esta es la derivada de la fuerza cortante interna. El área bajo la curva de la derivada es el cambio vertical de la función original. Esta área bajo la curva es negativa. Entonces este cambio, el área bajo la curva de la derivada entre 0 y L es menos L por W sub 0. Y eso se traduce en un cambio vertical de menos L por W sub 0 para la gráfica de la función fuerza cortante interna entre 0 y L. Entonces bajo desde W sub 0 L medios, le resto W sub 0 L y caigo hasta menos W sub 0 L medios, pero no es puntual, es gradual. Lo bajo a lo largo de toda la longitud de la viga. Y claro, ¿por qué lo bajo en línea recta? Bueno, porque la derivada es una recta constante, una función constante. Al integrar obtengo una recta inclinada. Como la constante es negativa, la pendiente de la recta al integrar es negativa. Entonces por eso bajo, por eso como recta y por eso bajando. Y claro, aquí caigo, como dije, en menos W sub 0 por L entre 2. Y ahí pego el salto de nuevo hacia arriba y caigo en 0. El diagrama de fuerza cortante interna, si tiene que empezar en 0 y terminar en 0, lo logramos. ¡Yujú! Increíble. Esto valía 2.5 puntos. Y claro, yo aquí aclaro que el punto de corte ocurre en toda la mitad. El punto de corte con el eje X ocurre en toda la mitad. Eso yo lo dije por simetría. Si tienes W sub 0 L medios y menos W sub 0 L medios, al dar una cierta longitud, el 0 se va a alcanzar en toda la mitad, por linealidad. Y bueno, el que no lo tiene claro puede hacer semejanza de triángulos. Aquí hay un ángulo θ y el ángulo opuesto por el vértice es este mismo θ. Esta Y, como altura de un triángulo rectángulo, es W sub 0 por L entre 2. Esta Y también es W sub 0 por L entre 2. Tengo dos triángulos semejantes, sus tangentes son iguales, opuesto entre adyacente, cateto opuesto, vertical, entre adyacente horizontal, es lo mismo para ambos, que es la tangente de θ. Se me van las Y, las Y, porque ambas alturas son iguales. Y1 igual Y2 igual W sub 0 por L entre 2. Entonces 1 entre delta X1 es igual a 1 entre delta X2. Entonces delta X1 es igual a delta X2 igual a delta X. Claro, delta X1, que es la base del primer triángulo, más delta X2, que es la base del segundo triángulo, tiene que ser igual a L para cubrir así toda la longitud de la viga. Entonces delta X más delta... Entonces claro, al confirmar aquí mediante semejanza de triángulos que ambos delta X son iguales, me queda entonces, sustituyo esto acá, me queda que delta X más delta X es igual a L, que es decir que 2 delta X es igual a L, es decir que delta X es igual a L medios. Lo que confirma que efectivamente este punto de corte ocurre en toda la mitad. Con el punto de corte con el X ocurre en toda la mitad. Entonces calculo el área, aquí tengo dos triángulos con dos áreas, el de este es positivo porque está por encima del eje X, el área de este es negativa porque está por debajo del eje X, entonces el área 1 de este primero, el positivo, es base por altura entre 2. La base es L medios, ya dijimos antes. Aquí está. La altura es W sub 0 por L entre 2. Los multiplico y lo divido entre 2. Me queda que esta área es W sub 0 por L cuadrado entre 8.
Y bueno, la área del segundo es exactamente la misma, porque tiene misma magnitud de base, misma magnitud de altura, pero la altura es negativa. Entonces, esta área 2, vamos a poner aquí, área 2, es menos W sub 0 por L cuadrado entre 8. Entonces, claro, ahora, como la fuerza cortante ahora es interna, es la derivada del momento efector interno, estas áreas se van a traducir en cambios verticales graduales para el momento efector interno. Empiezo en 0 porque no hay ningún momento concentrado en ninguna parte, y gradualmente crezco hasta llegar a la mitad, donde, curiosamente, exacto, lógicamente, donde la derivada se hace 0, la función original alcanza el punto crítico. Entonces aquí, mi función original, o la función de referencia que estoy tomando, la que estoy tomando como referencia es el momento efector, su derivada es la fuerza cortante interna. Entonces, donde la derivada se haga 0, esta función se maximiza o se minimiza. En este caso se maximiza. Claro, esto crece porque la derivada es positiva. Es cóncavo hacia abajo porque la segunda derivada es negativa. En forma de parábola porque, claro, si la segunda derivada es un polinomio de grado 0, integré 2 veces para obtener el momento efector, esto me queda un polinomio de segundo grado. Cóncavo hacia abajo porque la segunda derivada es negativa. Creciente en este intervalo, porque en este intervalo de 0 a L medios la primera derivada es positiva, y decreciente de L medios hasta L, porque en ese intervalo la primera derivada es negativa. Aquí estamos, por debajo del eje X. Y claro, el área que subo es W sub 0 L cuadrado entre 8. Eso entre 0 y L medios porque es el área bajo esta curva. Y claro, luego, recordemos que el área de estos dos triángulos tiene la misma magnitud, solo que esta se baja, porque es negativa. Entonces, de aquí, de L medios hasta L, bajo la misma área y caigo en 0. Cosa de que entonces, excelente, porque empiezo el diagrama de momento efector interno en 0 y también lo termino en 0, en L, en el extremo derecho. Ok, perfecto. Lo cual me lleva a la conclusión de que el momento efector crítico es, el máximo es W sub 0 por L cuadrado entre 8. Esto valía 1 punto, esta gráfica valía 3 puntos, la gráfica de la fuerza cortante interna valía 2.5 puntos, la gráfica de la carga cortante distribuida externa era 1.5 puntos, ok. Sigo avanzando y ahora hago mi cálculo y me queda que el momento flector interno en L medios, en ese punto crítico, en esa sección crítica, es 2553.5006 newton por metro. Y claro, entonces me queda que el esfuerzo admisible, recuerdo, es 150 megapascales, que es 150 por 10 a la 6. Ahora, estimo mi módulo de sección necesario para que, mi módulo de sección mínimo, ¿no? Para que, claro, porque aquí en realidad va un menor igual. Permítame modificar esa parte. Aquí en realidad va un menor igual. No, mayor igual, disculpen. Mayor igual. Mayor igual. Sustituyo todo. Me queda que el S sub z, el módulo de sección, tiene que ser 17.0233 por 10 a la menos 6 metros al cubo. Lo paso a centímetros al cubo porque así es como se entra a la tabla. Y me queda que S sub z tiene que ser mayor o igual que 17.0233 centímetros al cubo. Y por supuesto, entonces el SZ mínimo, el mínimo módulo de sección que puedo tener para que esta viga soporte el sistema de cargas planteado, es 17.0233 centímetros al cubo. Un punto por determinar este valor mínimo. Y me voy ahora a esta tablita. Donde me voy a ver esta tablita donde veo entonces que el S sub X, que es de este eje horizontal, X, el horizontal que pasa por el centroide, que vendría siendo nuestro Z. Yo le llamo Z porque el X es el eje axial de la viga. Entonces, para compaginar ambas perspectivas, a este eje horizontal yo le llamo Z. Y lo pongo positivo hacia la izquierda para que satisfaga la regla de la mano derecha cuando el eje X sale hacia nosotros, apunta hacia nosotros. ¿Okay? Entonces, 19.4 es esto. Ok, excelente. 19.4.
centímetros al cubo. Es el más pequeño de todos y ya ese es mayor que el mínimo necesario. Así que con el perfil I80 basta, 19.4 centímetros al cubo es mayor o igual que el mínimo módulo de sección necesario. Entonces la decisión de que el perfil Isidor más adecuado, o la declaración de que el perfil Isidor más adecuado es el más pequeño, el I80, ya cumple la función de esta aplicación con el factor de seguridad planteado. Esto valía un punto y con esto se culmina la narración del tercer examen. Bastante interesante todo. Ese fue todo el desarrollo de este video. Si te gustó le puedes dar like, si no te gustó le puedes dar dislike. Si tienes alguna duda, sugerencia, queja pasivo-agresiva, solicitud o idea para un próximo video, por favor, házmelo saber en los comentarios. Si quieres que haga más contenido como este, te invito a suscribirte y a activar la campana. Si quieres ayudar aún más a que este canal crezca, por favor, compártelo en tus redes sociales. Que, por cierto, estas son las mías. Básicamente, Profesor Man pegado o separado, o invertido en el caso de X. Muchas gracias por ver este video. Sin más que decir, este fue el Profesor Man y me despido.